Hoy estamos celebrando con toda la iglesia la fiesta de la Sagrada Familia. Contemplamos el pesebre, pero no solamente a Jesús, el recién nacido, sino que nuestra mirada se amplía a María y a José también. Pero en esta fiesta quisiera detenerme un poco para que conversemos sobre lo que estuvimos hablando en la puerta. Comenzamos la misa ya, y es el jubileo. ¿Qué es esto del jubileo? Creo que viene bien una pequeña catequesis, ya que es algo que vamos a vivir durante todo este año. La palabra puede ser un poco confusa. Primero, ¿qué es el jubileo? Alguno me preguntó si yo me iba a jubilar. Todavía no, en algún momento pasará, pero jubileo no viene de jubilarse. Jubileo viene de júbilo, de alegría. Los jubileos ya existían desde el Antiguo Testamento, llamados jubileos o llamados también años de gracia. ¿Qué era eso? En el Antiguo Testamento, los años de gracia era que cada determinada cantidad de tiempo en el pueblo de Israel volvían como a una especie de foja cero, ¿no? Si vos tenías una deuda, se te perdonaba la deuda. Si vos habías robado algo, restituías al que le habías robado. Las personas se reconciliaban. Había como una especie de propuesta social incluso del jubileo. Es decir, cuando llegaba el año santo, el año de gracia, el jubileo, en Israel como que todas las injusticias iban para atrás, como que volvíamos a una especie de pureza original, si quieren, ¿no? Jesús, en el Nuevo Testamento, también habla de un jubileo, de un año de gracia. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús comienza su predicación en la sinagoga de Cafarnaúm, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Jesús se pone ahí en la sinagoga y toma un texto del profeta Isaías para decir cuál es su misión. El Señor me envió a evangelizar a los pobres, a devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Ven? El año de gracia está muy metido en la conciencia judeocristiana. La iglesia cristiana tomó esta idea del jubileo, del año de gracia, del año santo, y también cada determinada cantidad de años propone un jubileo. Este jubileo que empezamos hoy se llama un jubileo ordinario. ¿Por qué? Porque es habitual. Cada 25 años la iglesia convoca un jubileo. Tuvimos el jubileo del año 2000, capaz que alguno no había nacido todavía en esa época, no se acuerdan, pero busquen en YouTube alguna imagen. Tuvimos el jubileo del año 2000 y este jubileo 2025, por eso cada 25 años la iglesia convoca un jubileo. Puede haber también jubileos extraordinarios que salen de la cuenta de los 25 años. ¿Alguno se acuerda de algún jubileo extraordinario? Mirá, manos en jarra pongo. Gracias, Laura. Sí. Así que las hermanitas de Colbe y en la Merced no tuviste un jubileo. ¿Cómo no? Me voy a mi casa. Por ejemplo, en el año 2015 tuvimos el jubileo de la misericordia. ¿Te acordás, Tere, que hicimos todo un arco de flores que costó hacer ese arco de flores? Por eso me acuerdo más del arco de flores. No, el jubileo del 2015, que fue un jubileo centrado en la misericordia, fue un jubileo extraordinario, porque fue 2015, no caía ninguna cuenta de nada, pero el Papa nos convocó a ese jubileo, que también hicimos la apertura de la Puerta Santa y una cosa. Bueno, tengo complejo de Papa, ¿viste? Que estoy abriendo las Puertas Santas. Bueno, así como ese fue centrado en la misericordia, este jubileo que convoca el Papa para este año 2025 está centrado en la esperanza. Por eso, en la entrada completábamos ese cartel. La esperanza es, bueno, cada uno pone, si alguno después de misa no escribió y quiere escribirlo, lo puede escribir todavía. Ahí Daniel se acordó que lo tenía que entrar el cartel. Vamos a ir hablando durante todo este año del tema de la esperanza,
pero me parece importante que tomemos cuál es el signo central de este año. Así como en el Jubileo de la Misericordia el gesto central era abrir la puerta, eso era a lo que había que prestarle atención, porque era la puerta de la misericordia de Dios que se abría. Este año santo tiene como signo principal la peregrinación. Por eso hicimos esta entrada, empezamos afuera e hicimos el gesto de entrar todos y cantábamos "Somos un pueblo que camina", porque nuestra vida es eso. La esperanza tiene que ver con el peregrinar. La esperanza, como básico, nos hace experimentar que todos somos peregrinos, todos estamos en camino. Por eso el signo central de este año santo va a ser la peregrinación, el ponerse en camino. ¿Peregrinar a dónde? Porque acá viene, claro, yo peregrino, pero ¿a dónde voy? Si peregrino a Luján, yo sé que voy a Luján. Bueno, ¿qué nos dice el Papa y qué nos dice el Obispo, Martín? El Papa Francisco nos dice la peregrinación es a la Puerta Santa que está en San Pedro, en Roma. Así que si alguno va a Roma este año, vaya y pase la Puerta Santa, peregrine a la puerta que es la de San Pedro. Pero si no vamos a Roma, ¿qué hacemos? ¿A dónde peregrinamos? Bueno, acá nuestro obispo en la diócesis de San Martín nos propuso que hay 5 templos jubilares en la diócesis. Uno es la Catedral de San Martín, que en este momento están haciendo también la apertura ellos del jubileo. Un templo jubilar va a ser Santa Juana de Arco de Ciudadela. Otro va a ser Nuestra Señora de Luján de Buen Viaje en Loma Hermosa. Otro va a ser, para que me acuerde, Lourdes, claro, la iglesia de Lourdes, Santos Lugares, y la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Villa Ballester. No sé si la conocen. Bueno. Así que este año volvemos a hacer templo jubilar. Así que jugamos de locales y podemos peregrinar todas las veces que querramos. ¿Para qué peregrinamos? Y acá viene otro gran tema. Peregrinamos para participar de la gracia jubilar, de la gracia del jubileo, que en otro lenguaje es también conocido como las indulgencias. Tema que hay que entenderlo bien y abran muy bien los oídos a lo que ahora les voy a compartir. ¿Cómo conocemos habitualmente las indulgencias? ¿Qué dice el catecismo? La indulgencia es la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados. ¿Qué les dice eso? Nada. Vamos a explicar un poco. Explico un poco qué es y explico cuál es una pequeña pregunta que yo me hago. Sería algo así. Yo estoy jugando a la pelota, ¿no? Y pego un puntinazo y la pelota le rompe el vidrio a la vecina. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, no está bien, pero se entiende el ejemplo. Sí. Bueno, voy a la vecina para pedirle la pelota y la vecina me dice, che, me rompiste el vidrio, qué sé yo. Bueno, te perdono, pero me quedó el vidrio roto. Alguien lo tiene que pagar. Algo así sería el perdón, yo lo recibo, pero me queda como esa cuenta pendiente del vidrio roto, ¿sí? Para que entendamos. Esto es lo que habitualmente decimos de la indulgencia. ¿Qué me pasa a mí con esa forma de entender la indulgencia? Lo que a mí me pasa es que para mí el sacramento de la reconciliación es el que hace eso. A mí me cuesta entender que Dios me diga, yo te perdono, pero te queda algo, ¿sí? Lo que yo sí entiendo es que cuando Dios me perdona, ¿qué es lo que queda en mí? Queda mi corazón herido, ¿sí? Porque vivimos heridos y por eso constantemente estamos necesitados de conversión. ¿Lo ven eso o no? ¿O alguno piensa que no se tiene que convertir más? Si lo piensan no me lo digan porque me voy a poner mal. Entonces, yo les propongo que entendamos la indulgencia como participar de la inmensa y desbordante misericordia de Dios que me invita siempre a la conversión. Aunque soy perdonado, y eso pasa en el sacramento de la reconciliación, Dios me perdona, yo necesito de la gracia de Dios para seguir
creciendo en mi conversión. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo digo? Porque a veces tenemos una idea muy mecánica y muy mercantilista de la indulgencia, ¿sí? Muchas personas que piensan que la indulgencia es un premio que Dios me da por hacer determinadas cosas. Pregunto, ¿hay algo que yo pueda hacer que me haga comprarle el amor a Dios? No está muy convencido. ¿Hay algo que yo pueda hacer de bueno que le pueda comprar el amor de Dios? Nada. Nada. No hay nada que yo pueda hacer que pueda comprar el amor de Dios. Primero, porque no llego a comprar nada. Y segundo, ¿saben por qué? Porque no necesito comprar nada, porque el amor de Dios ya me está siendo ofrecido siempre. No tengo que comprarle nada. Él me lo está dando. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de las indulgencias, primero hablamos de un Dios indulgente, de un Dios misericordioso. Y entiendo la indulgencia no como la obra que yo hago, entonces yo hice determinada cosa, entonces compré y Dios me va a dar, sino que la indulgencia es participar de esta desbordante misericordia de Dios que me empuja a la conversión. Y ahí sí tiene mucho sentido, ahí sí tiene mucho sentido. Yo peregrino a un lugar, por ejemplo, vengo a la Merced a pedirle a Dios la gracia de seguir creciendo en mi conversión. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia? Hay ciertas condiciones que se tienen que dar para participar de esa gracia, que no son acciones que compran el amor de Dios, sino que como participo de una gracia, son acciones que expresan eso que está pasando, esa conversión, esa gracia que yo recibo. ¿Cuáles son esas condiciones en las que se da esta participación en la gracia? Bueno, cuando yo peregrino, lo primero es peregrino. Segunda cosa, es decir, vengo un día a la Merced. ¿Qué tengo que hacer? Además, para expresar mi participación en la gracia del jubileo, tengo que participar del sacramento de la reconciliación, ese mismo día que vine, o un poquito antes, un poquito después, por ahí, esos días. Participar de la Eucaristía, segundo. Tercero, rezar por el Papa, rezar el Padre Nuestro, una oración a la Virgen, el credo. Y cuarto, esto lo pone el obispo, hacer una obra de misericordia, corporal o espiritual. Si no se dan estas cosas, no estoy participando de la gracia. Pero fíjense qué lindo. Para participar de la gracia jubilar, me reconcilio con Dios, estoy en comunión con Jesús en la Eucaristía, estoy en comunión con la Iglesia, rezo por el Papa, y tercero, estoy en comunión con el que sufre. Si faltan estas cosas, es que no estoy participando de la gracia del jubileo, pero sí, si hago estas cuatro cosas, estoy expresando que participé de esa indulgencia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico? Hasta ahora estamos... ¿Sí? Sumo un dato más. La peregrinación puede ser a la Merced, pero ¿saben qué dice nuestro obispo? Y esto vale para nuestra diócesis de San Martín. La peregrinación también puede ser ir a visitar a Cristo sufriente en el hermano. Entonces, si yo voy a visitar a alguien que, por ejemplo, está enfermo, que está triste por algo, alguien que le pasó alguna cosa, voy y lo visito, eso es la peregrinación. Cuenta como peregrinación. Así que pueden venir a la Merced o pueden peregrinar al hermano que sufre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sumo un tema más. ¿Están cansados? Bueno, sí, es un chiquito. Porque esto es importante. Muchos preguntan si la indulgencia se aplica a los difuntos. ¿Vieron? Yo participo de la gracia del jubileo, pero no la quiero para mí, sino que la quiero compartir con un hermano difunto, con alguien que ya partió, ¿no? Para entender esto, primera cosa que nos tenemos que sacar de la cabeza
que a veces todavía sigue circulando, es entender la indulgencia como restar días de purgatorio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en el purgatorio no hay días, ¿sí? No hay días, no hay tiempo, estamos en otro plano, ¿tá? Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es el proceso de purificación que hace la persona difunta para su plena participación con el Señor. ¿Cuándo se da eso? No tengo idea. Participamos en la fe. Seguramente todos, cuando pasemos del otro lado, tendremos que purificar un poquito el corazón. Pero no lo midamos en días. No existe eso. No existen los días. Entonces, ¿puedo hacer que un difunto participe de la gracia del jubileo? Sí, puedo. Haciendo lo mismo, pero diciéndole a Jesús que no quiero esa gracia para mí, sino que la quiero para fulanito de tal. ¿Tá? Pero no entendiendo que le resto días, sino que por la comunión de los santos, que es nuestra unión de vivos y muertos en el corazón de Dios, todos podemos participar de la gracia. Entonces, es un gesto lindo también que yo esa gracia del jubileo no la quiero para mí, la comparto con otro y rezo por ese difunto. Y la gracia es para ese difunto. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Y es muy lindo que uno lo haga. Pero saquémonos de la cabeza de vuelta esto que les digo de una concepción muy mercantilista, ¿no? Que le saco 5 días, que le sumo 2 semanas, si no, nos ponemos una especie de burocracia celestial que es espantosa. Bueno, hablé mucho. Vamos a pedirle al Señor que empecemos este jubileo como una oportunidad de crecer en la esperanza. El lema del jubileo es peregrinos de esperanza, justamente. Es eso, es peregrinar. Peregrinar al encuentro con Dios, peregrinar al encuentro con el hermano. De eso se trata la esperanza, de eso se trata el jubileo, del encuentro. La gracia del jubileo es gracia de encuentro con Dios y con los demás. Que el Señor nos renueve el corazón, nos renueve en la esperanza, sobre todo en este año que vamos a comenzar muy prontito. Que así sea.